Intestinal comprende un conjunto de trastornos de causas desconocidas que afectan el tracto digestivo y puede ocurrir a cualquier edad. Esta afección cada vez es más frecuente en niños. Las dos causas más comunes son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. En el primero de los casos, la patología se manifiesta inicialmente con dolor abdominal, cólicos, diarrea y retraso del crecimiento. En el otro caso, la sintomatología incluye diarrea líquida, frecuentemente sanguinolenta, con moco asociada a urgencia, sensación constante de necesidad de evacuar, dolor abdominal, fiebre y pérdida de peso. Nuestro experto invitado nos hablará el día de hoy sobre el dolor abdominal indeterminado. Bien, ya lo acaba de escuchar usted con la voz en off. El tema a desarrollar el día de hoy será el dolor abdominal indeterminado con nuestro especialista, el doctor Vázquez Ruelas. Doctor, muchas gracias. Bienvenido como siempre. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Gusto saludarte. Igualmente. Mi querido doctor, como bien lo decía ya nuestro especialista, nuestra voz en off, diría Carlitos, nuestro conductor, este dolor abdominal indefinido, no determinado, de repente vas y visitas muchos médicos y no saben qué hacer. Eso. ¿Cuál es el papel aquí del doctor Óscar Vázquez Ruelas en este caso? Eso es muy importante. Primero, quisiera aclarar a la audiencia que indeterminado es dolor vesicular, pues no. Es dolor ovárico, es dolor vesical, dolor intestinal. Muchas de las veces ya los operaron, ya les hicieron infinidad de estudios tecnológicos. Y sigue el padecimiento. Y sigue el dolor. Incluso me han llegado casos con que ya los operaron. Y entonces uno tiene que con el transductor llegar al diagnóstico porque tenemos que llegar. Sí, claro. En abdomen, depende de la edad, es la frecuencia. Si es un niño, va a ser apendicitis. Si es una persona mayor, pues lo más importante es el intestino, está la vesícula, pero todo el mundo de acuerdo a la especialidad. Y no obstante el esfuerzo que puede hacer cada especialista, si es pediatra, piensa en apendicitis. Si es un urólogo, piensa en piedras o problemas urinarios. Y aunque su capacidad es muy elevada y pueden salirse del entorno de su especialidad, a veces se complica el llegar al meollo del diagnóstico y ahí está el ultrasonido para poder determinar dónde estamos. A ver, doctor, entonces nosotros como pacientes con un dolor abdominal que de repente utilizamos algún tipo de analgésico para quitarnos el dolor y no se quita, nosotros como pacientes, ¿a dónde tenemos que ir entonces? Sí. ¿A quién tenemos que recurrir en primera instancia? La primera recomendación es no dar ningún analgésico. Nada, porque van a enmascarar las características clínicas del dolor. Okay. Entonces, si el paciente se toma un analgésico y acude al médico, cuando el médico palpa, se va. No es falta de capacidad del médico, no es falta de nada, simplemente enmascararon el padecimiento. Okay. Doctor, esto que está comentando usted es realmente serio y delicado. Yo estaba leyendo, en Estados Unidos hubo una encuesta de la cantidad de muertes que había por un mal diagnóstico. Así es. Y lo que preguntaba Carlos se me hace muy atinado. Decía, bueno, ¿a quién tenemos que acudir cuando tenemos un padecimiento de este tipo? Usted decía, bueno, muchas veces te quitan el apéndice y resulta que sigues con el padecimiento y sigues con el dolor, ¿no? Claro. Sabemos que usted, aparte de radiólogo, tiene varias especialidades. Sí. ¿Y sería un internista lo correcto para que haya un buen diagnóstico? ¿O qué es lo que usted sugiere? Sí, depende de la edad. Si es un niño, un joven, es mejor llevarlo al pediatra, que es una medicina interna en pediatría. Claro. Y si es un adulto de 20, 30 años hacia arriba, lo tiene que ver el médico internista de adultos. Y ya de ahí él va a hacer como un tamizaje y decir, esto no es, esto tampoco, esto estamos encajados en tal parte. Y ya lo dirige a quien corresponde. Generalmente se pide una placa simple de abdomen, exámenes de laboratorio y le piden un estudio de ultrasonido de la zona
Pero yo me he encontrado con casos, y creo que alguna vez ya lo he mencionado, que una niña de 14 años traía dolor pélvico. Lo primero que hay que pensar es que trae una patología propia de su sexo. Ovarios, pus en las trompas, también una apendicitis, pero el dolor estaba directamente, me decía, me duele aquí. Y yo terminé el estudio y le dije, señora, permítame, yo ya terminé lo que el médico sugirió, ahora déjeme examinar porque yo no encontré nada en el estudio que acabo de practicar. Me subo a la vesícula y la vesícula estaba llena de piedras. Y la sintomatología... ¿Una niña de 14 años? Sí, la sintomatología no daba para nada para pensar en eso. Entonces, ahí tiene que haber una cierta sagacidad clínica, médica, habilidad para poder encontrar el problema. Doctor, hablaba usted hace un momento entonces de las edades, ¿no? De los pacientes. ¿Cuál sería el peor escenario si nosotros dejamos pasar un dolor abdominal? Ajá. Inclusive yo he escuchado que tiene relación hasta con el corazón, sí, que un infarto puede producir un dolor abdominal. Claro, claro. Lo que pasa es que el dolor abdominal, por eso el tema se me hace muy interesante. Claro. El dolor abdominal es tan multifactorial y le puede llegar detalles al abdomen de cosas inimaginables. Por ejemplo, puede ser de algo muy sencillo y que incluso lo han llevado a una hospitalización y resulta que es la leche que tiene cierta lactosa y que no debe tomarlo y simplemente suspenden ella. O puede ser algo tan grave como una bola, una masa, benigna o maligna, pero se tiene que determinar. Dependiendo de la edad, es como uno se va a orientar hacia dónde, qué órganos vamos a examinar. Pero algunas veces no tenemos pista de nada y tenemos que tener la habilidad, el conocimiento suficiente para poder llegar al punto y establecer el diagnóstico. Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted daría a alguna persona que se encuentre con estos padecimientos? Primero, váyanse por lo más simple, porque a veces puede ser un dolor abdominal porque hizo algún esfuerzo físico, se cayó y el dolor es abdominal pero está en la pared. O a veces simplemente, ahorita sobre todo, ha habido muchos problemas abdominales, pero porque provienen de la azotea, como dicen, ¿no? ¿Emocionales? Sí. Y si está la mujer entre los 40 y los 60 años, aparte de que ya empieza a haber problemas de tipo emocional, por las mismas circunstancias del rol en la familia, son centro de problemas. Pero aparte, los excesos hormonales o las faltas de hormonas van a ir sobre la pared abdominal, sobre el intestino. Okay. Y otra cosa más, muchas de las veces nosotros mismos como médicos nos olvidamos de las partes más recónditas del abdomen y a veces sitios que no son muy frecuentes de establecer un diagnóstico. Por ejemplo, el mesenterio. El mesenterio muy pocas veces se habla. Hay mesenteritis, hay quistes, hay tuberculosis, hay tumores malignos y nunca lo mencionamos y hay que llegar al diagnóstico. Tengan cuidado. Artículos y demás. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un placer aquí tenerlo con nosotros, doctor. Muchas gracias. Exacto. Y que no le jueguen al mago en casa, ¿no? Porque de repente es la colitis, porque tengo mil preocupaciones y pudiera ser una cosa más grave. Así es. Gracias. Gracias. Muy amable. Continuamos.